Buenas noches, señor presidente, señora secretaria general, señor secretario general, señor presidente Sanguinetti, compañeros convencionales del Partido Colorado. Yo creo que tenemos que encarar esta asamblea, esta convención, con mucha alegría y satisfacción. Cuando venía llegando veía muchos caras serias, rostros serios. Estoy seguro que por la gravedad de este asunto, por la gravedad de lo que está viviendo la República o lo que vivió la República. Pero creo que tenemos que encararla con la alegría, con la satisfacción de saber que el Partido Colorado está aquí de pie frente a esta intención del Frente Amplio pasar por encima del Poder Judicial, de su independencia, de la propia Constitución. Creo que además, con la alegría de saber que el Partido Colorado en 48 horas reunió su convención. No hace mucho tiempo nos costaba juntar el quórum, notificábamos con muchas semanas de anticipación las convenciones y nos costaba reunirlo. Y hoy vemos con alegría que hay una gran participación, que todos nos sentimos partícipes de esto. Porque no nos tenemos que olvidar que la Convención Nacional es el órgano máximo del Partido Colorado. Nuestro partido es el único partido en el Uruguay que no tiene presidente. Nosotros no tenemos un presidente del partido, tenemos un secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Y ni siquiera el secretario o el Comité Ejecutivo Nacional están por encima de la propia convención. Eso nos viene de principios desde el fondo de la historia. Y la respuesta que se ha dado, pese a las dudas que lógicamente tuvimos todos en el Comité Ejecutivo Nacional, porque obviamente que decir, che, vamos a citar con 48 horas de anticipación, vendrá la gente, quedó disipada, porque yo veo gente que vino desde Artigas, que vino desde Rivera, de Cerro Largo, de Paysandú, de Salto, de Tacuarembó, de todos los rincones, sintieron el llamado, de todos los rincones del país sintieron el llamado de la hora. Y la propuesta de citar esta convención no fue de ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, sino que en este mundo de las redes sociales actuales, un joven que participó en las elecciones juveniles, José Antonio Cardoso de Salto, mandó en una red social, indignado con lo que estaba pasando, un mensaje diciendo el partido tiene que citar su convención nacional, su autoridad máxima, y el Comité Ejecutivo hizo suya esa propuesta y aquí estamos. Y otro joven, en este caso de Montevideo, se sumó y dijo, es una rara coincidencia, porque hoy 28 de febrero es una fecha patria muy importante. Hoy 28 de febrero se cumplen 202 años de la admirable alarma del grito de Asensio, cuando esos dos paisanos, Pedro Viera, Perico el bailarín y Venancio Benavides, a orillas del arroyo Asensio, allá en Soriano, dieron ese grito, incendiaron la pradera y largaron atrás de Artigas esa admirable alarma que en definitiva hizo que nos levantáramos contra quienes en aquel entonces nos tenían bajo el yugo. Vaya coincidencia. También dentro de un mes y unos pocos días, cuando celebremos nuestra próxima convención, que está citada para el 13 de abril, se van a cumplir 200 años de las instrucciones del año 13, que son, creo yo, la base del Uruguay, la base, el ADN de nosotros los uruguayos, que fueron recogidos por Artigas, por Larrañaga, por Ellauri después en la Constitución, y se han repetido en todas nuestras constituciones, como decía Ope,
Las instrucciones 4, 5 y 6 son muy claras en cuanto a darle las instrucciones a los representantes de los pueblos de la provincia oriental, la instrucción de defender la existencia de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y sobre todo establecer la total y absoluta independencia entre ellos. Rara coincidencia, además, que sucede ahora, que se esté poniendo en juego esos principios ahora cuando se están cumpliendo 200 años de las instrucciones. Hasta no hace mucho veíamos al Frente Amplio desde la oposición pintar los muros con frases de Artigas. Y fíjense, ya no lo hacen más. ¿Hace cuánto que no vemos muros pintados con las frases de Artigas? ¿Qué pasó? ¿Les servía antes? ¿Qué pasó? ¿Ya no hacen referencia al pensamiento del padre de la patria? En el año 2009, luego de la primera vuelta electoral, donde nos tocó entrar en tercer lugar, tuvimos un intercambio en el Comité Ejecutivo Nacional del partido sobre a qué candidato apoyar y por qué apoyarlo. O más que apoyar, a quién recomendar votar. Ustedes recordarán que habían quedado para ir al balotaje la segunda vuelta el doctor Lacalle y el señor Mujica. Y en ese momento, cuando empezamos a bucear en las razones por las cuales teníamos que recomendar el voto a uno u otro, llegamos a una conclusión. Pensamos que teníamos que recomendar el voto al doctor Lacalle porque él nunca había cuestionado las instituciones y menos al Poder Judicial como sí lo había hecho el señor Mujica. Por ese motivo, dijimos no ingresemos en más. Ustedes recordarán que el señor Mujica había dicho que no creía en la justicia. Olvidémonos de lo que hizo en la década del 60, pero lo había dicho pocos meses antes de la elección. Y alguien que dice que no se cree en la justicia no merece ser acompañado con el voto. Eso era suficiente argumento para recomendar el voto al doctor Lacalle. Creo que no nos equivocamos, lamentablemente. Porque la gravedad de la hora es que ante los cuestionamientos que hubieron al Poder Judicial, a los fallos de la Corte, el señor presidente Mujica no ha dicho nada. No se pronunció. ¿Ustedes lo escucharon hablar del pedido de juicio político a él? No. Nosotros hoy le exigimos, señor Mujica, diga que si está de acuerdo o no está de acuerdo con el pedido de juicio político que hizo su señora, la senadora Topolánqui. Dígalo. Pronúnciese. Usted es la cabeza de un poder del Estado y ese poder del Estado no puede atacar a otro poder del Estado. No es la primera vez que lo hace, porque cuando se propuso la anulación, la derogación de la ley de caducidad, tampoco hablaba. Y un día decía que estaba de acuerdo y otro día miraba para otro lado. Y nosotros le exigimos que se pronunciara. Quien propuso el juicio político a la Suprema Corte de Justicia no fue cualquiera. Fue la primera senadora del Frente Amplio. Fue la señora del señor Mujica. Fue el grupo político del señor Mujica, de la cabeza de otro poder del Estado. De ahí la gravedad de lo que ha sucedido. Y no es nuevo, porque ese mismo titular del poder del Estado decía que no creía en la justicia. No voy a decir el adjetivo que usaba, todos lo recordamos. Yo no creo en la justicia no importa qué, porque parece ser que hay que dejar de lado la educación
a cada rato para que la gente entienda lo que nosotros rechazamos. Él no cree y lo está demostrando. Pero no es nuevo. Su propio grupo político, en el periodo de gobierno pasado, ante una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de otro impuesto a las jubilaciones, le dijo a la Corte de Justicia, miren que no nos vamos a olvidar cuando le vamos a votar el presupuesto. Se lo dijo públicamente el diputado Esteban Pérez. El presidente del Partido Socialista, el diputado Pardiñas, salió a decir ahora que la Suprema Corte de Justicia no interpretaba la Constitución de acuerdo con el sentir del Frente Amplio, quejándose. Yo creo que hay algo que me he perdido. ¿Desde cuándo la Suprema Corte de Justicia interpreta la Constitución de acuerdo con el sentir de un partido? ¿Desde cuándo? La Constitución de la República se interpreta de acuerdo al leal saber y entender de los magistrados que tienen que hacerlo y punto. No los sentires de los partidos. Por eso yo creo que ha sido muy buena la reacción del partido y del sistema político en general. Y eso nos tiene que dar una gran alegría, porque el Frente Amplio está a cada rato como tanteando, como probando, como yendo hasta el límite y un poquito más y volviendo a ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona el sistema. Y ante lo que hicieron, rápidamente todo el sistema reaccionó y le dijo, por ahí no, con la Constitución no. Y el Partido Colorado, centinela, atento, fue el primero que lo hizo. Creo que no podemos dejar de hacer referencia también a lo que hicieron los expresidentes de la República. Porque los tres expresidentes de la República, los dos del Partido Colorado y el del Partido Nacional, rápidamente emitieron un comunicado, alertando, advirtiendo lo que estaba pasando. Y recién a los 2 o 3 días de ese comunicado se pronunció el otro. Después que vio cómo reaccionaba la gente, vio cómo venía la cosa, ahí dijo que no estaba de acuerdo con el juicio político. Bienvenido. Bienvenido. Nos hubiera gustado algún reflejo más rápido en la reacción, el mismo que tuvieron los doctores Sanguinetti, Valle y Lacalle. Sin dudas, el reflejo que se tiene cuando no hay dudas, cuando se sabe cuáles son los principios y el rumbo, no se duda. En el momento se expresa cuál es el camino. Cuando se tiene la claridad conceptual, todo es más fácil. Tampoco es nuevo el desconocimiento de la Constitución, como señalaba Ope, y de la voluntad popular. 2 plebiscitos. 2 plebiscitos convocados por el propio Frente Amplio, que le juntó firmas y le preguntó a la gente, dígame, ¿usted está de acuerdo con la ley o no está de acuerdo con la ley? Y la gente le dijo, estoy de acuerdo con la ley. Pero entonces, pese a que la gente le dijo, no la quiero derogar, ¿qué dijeron desde el Frente Amplio? Pero la gente se equivocó, igual la voy a derogar. Y yo me pregunto, ¿para qué le preguntaron a los uruguayos? ¿Para qué nos sometieron a todos aquellos meses y meses de trabajo? Ahí anda gente de la Corte Electoral. Meses y meses de trabajo y firmas y compañía. Bueno, llegaron, consultamos a la gente, perdieron. Pero no, resulta que el pueblo uruguayo votó presionado, dijeron. Había votado en el 80 de una forma, pero parece que en el 87, en la consulta que se pidió en el 87, votó presionado. Entonces, después de eso, volvieron a plantear uno nuevo. Ahora sí, no hay presión. Volvieron a perder. Y entonces, los iluminados, ¿qué dijeron? El pueblo se equivocó. Y dijo el doctor Vázquez, no nos olvidemos y repitámoslo. Y el pueblo cuando vota no siempre tiene razón. Nosotros le decimos
con José Valle y Ordóñez al doctor Vázquez. Puede ser que el pueblo se equivoca, pero es el único autorizado a equivocarse. Y porque voy a ser claro, yo creo que el pueblo se equivocó cuando votó al señor Mujica de presidente. Sin lugar a dudas se equivocó. Pero a nadie se le ocurre decir se equivocó, saquen a Mujica. Lo contrario, en este partido, en esta casa, lucharíamos hasta el final para que siga siendo el presidente hasta el 1 de marzo del 2015, pero ni un día más. Porque el pueblo se equivocó, pero lo votó. Y si el pueblo lo vota, lo respetamos. Y lo respetamos cuando vota un presidente y cuando vota un plebiscito. Siempre. Siempre lo respetamos. Yo creo que en esta casa son principios básicos esto que estamos diciendo. No son cosas nuevas. Quiero también aprovechar este momento para destacar lo acertado que fue el cambio en paz. Hoy gracias. Hoy a casi 28 años, si me ayudan un poco algunos, soy malo para las matemáticas, pero 28 años de ese momento, uno ve que fue el mejor instrumento que podía existir. Pero que no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho el pueblo uruguayo. Y que en estos temas, como en todos, tenemos que volver a ir por las cosas que nos unen y no por las cosas que nos separan. El cambio en paz nos unió, la Comisión para la Paz nos unió. Nos unió porque fueron dos conceptos bajo los cuales nos podíamos sentir abrigados todos los uruguayos. ¿Quién podía querer un cambio violento? ¿Quién podía no querer un cambio en paz? ¿Quién podía no querer la reconciliación? Fue un concepto lo suficientemente amplio para que nos cobijara a todos. Fue una solución que, si uno la compara con el resto de la región y los países de la región, sabia. No padecimos las cosas que padeció Argentina, que vaya si padeció. No. Lo mismo para la Comisión para la Paz. ¿Quién podía no querer una Comisión para la Paz? ¿Hay alguien que pueda no querer una Comisión para la Paz? Llegó el momento de seguir buscando caminos que nos unan. Pero sobre todo, creo yo, que llegó el momento en que en lugar de pelearnos entre los uruguayos, empecemos a pelearnos con los problemas que hoy tiene el país. Empecemos a pelear con lo mal que estamos en la educación. Empecemos a pelear con los enormes problemas que tenemos en la seguridad. Empecemos a pelear con el déficit fiscal y la inflación, el valor de los productos en el almacén, en la feria o en el supermercado. Empecemos a pelear por un futuro mejor. Los invito a eso, con alegría. Los invito a seguir estando atentos a cualquier acto que afecte la República, la independencia de los poderes, la Constitución. Pero sobre todo, los invito a construir un mejor Uruguay, a mirar hacia adelante. Muchas gracias.